Brindemos por la Corona de Valencia, por el restaurante más espectacular de toda la ciudad y por el hombre que ha logrado limpiar el honor de nuestro apellido y sacarlo del fango. Mi suegro, don Alejandro, alzó su copa de cristal macizo mientras el brillo de las lámparas de araña se reflejaba en sus ojos, con un orgullo casi feroz, como el de un animal de presa. En ese instante, la sala entera estalló en aplausos. Los camareros, impecables con sus guantes blancos, se quedaron petrificados por un segundo, mientras los invitados, envueltos en sedas y esmóquines, asentían con esa aprobación tan elitista. A mi lado estaba Diego, mi marido, que resplandecía como una moneda recién acuñada. Me apretó la mano por debajo de la mesa, pero no te confundas, no fue un gesto de cariño o apoyo, fue pura posesión. Era como si estuviera comprobando que su adorno más caro seguía en su sitio. Yo no perdí la compostura y mantuve la sonrisa. Mis labios, pintados de un rojo intenso, no flaquearon ni un milímetro. Me dediqué a observar a mi cuñado Raúl, que ya estaba sacando cuentas mentales de los beneficios que vendrían, y a mi suegra, doña Teresa. Llevaba un anillo de bodas tan enorme que podrías reventar un parabrisas con él, y no dejaba de lanzarme miradas de triunfo, casi burlonas. Estaban celebrando lo que creían que era su mayor victoria, su gran momento de gloria. Lo que no sabían era que apenas 30 minutos antes, mientras ellos acomodaban a los invitados VIP, yo había firmado los últimos documentos en una oficina perdida a las afueras. Mi suegro no tenía ni la más remota idea de que el terreno donde se levanta esta mansión de lujo con vistas al Mediterráneo ya no le pertenece a los Esposito. Ni se imaginaba que en unas horas por esas puertas no entrarían cajas de vinos caros, sino la maquinaria pesada de una planta de reciclaje de residuos industriales. Notaba cómo la adrenalina me recorría el cuerpo, pulsando bajo la piel. Tenía un nudo en la garganta, pero no era por miedo. ¿Qué va? Era esa anticipación salvaje, casi instintiva, de lo que estaba por venir. «Estás muy callada esta noche, cariño», me susurró Diego al oído, envolviéndome en su olor a perfume caro y coñac. ¿Sigues dándole vueltas a lo de aquel contrato? Tienes que entender que lo hice por la familia. Ahora somos uno solo, un bloque unido. Le miré a los ojos y asentí, manteniendo esa máscara de esposa sumisa que me había costado 6 meses construir con todo detalle. Claro que sí, Diego, todo sea por la familia. En esa mesa, yo era la única que captaba el peso real de sus palabras. Para que entiendas cómo acabamos en este punto, tengo que echar la vista atrás. Tengo que volver a ese preciso instante en el que me di cuenta de que no me había metido en una casa con personas, sino en una jaula de perros hambrientos que sabían perfectamente cómo usar el cuchillo y el tenedor. Pero todo esto, en realidad, empezó mucho antes. Cuando me casé con Diego, reconozco que estaba cegada, y no era por su dinero, que yo ya tenía mi propia red de pastelerías que levanté de la nada tras la muerte de mis padres. Lo que me deslumbró fue su forma de mirarme. Los Esposito me parecían la viva imagen de la vieja aristocracia española, pura tradición, honor y unos vínculos que parecían irrompibles. Yo, una huérfana de Alicante, tenía tantas ganas de echar raíces en algún puerto seguro que no vi que esa orilla estaba plagada de cristales rotos. Un año después de la boda, mi negocio empezó a subir como la espuma. Mis postres de autor ya se servían en los hoteles más lujosos de Madrid. Me dejaba la piel trabajando 16 horas al día, reinvirtiendo cada céntimo que ganaba en expandirme. Diego, mientras tanto, se limitaba a sonreír con condescendencia mientras saboreaba su vino en la terraza de la villa. «¿Para qué te matas tanto, Isabel?», me decía él, pasando las páginas del periódico sin ganas. «Con el dinero de mi padre tendríamos para vivir 10 vidas. Te estás agotando por nada, y yo lo que quiero es una mujer que brille en las cenas, no una que huela a harina y a vainilla». Pero yo no podía parar. En el trabajo era donde me sentía realmente viva. Al menos hasta el día en que don Alejandro me llamó a su despacho para tener una charla seria. Era una tarde de noviembre, de esas lluviosas y grises. El despacho de mi suegro estaba abarrotado de antigüedades y apestaba a tabaco rancio. Él estaba repantingado en su sillón señorial, y detrás de él, como si fueran dos sombras acechantes, estaban Diego y Raúl. Sobre la mesa descansaba una carpeta, mi carpeta, con mis impuestos, mis contratos y hasta mis cuentas personales. «Isabel, hija mía»,
empezó a decir con esa voz melosa que me dio un escalofrío por toda la espalda. Estamos muy preocupados por cómo te van las cosas. Tu negocio está atrayendo demasiada atención innecesaria hacia nuestra familia. Eres demasiado agresiva en los negocios y nosotros tenemos otras formas de hacer las cosas. Recuerdo perfectamente cómo mis nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el bolso. ¿A qué tipo de atención se refiere exactamente? Le solté. Mis impuestos están al día y mi reputación es impecable. No tengo nada que esconder. Don Alejandro soltó una risita cínica y con un gesto lento deslizó un papel sobre la mesa. Era una fotografía. En ella salía yo junto a un hombre que siempre había sido uno de mis proveedores de harina más fiables. Resulta que el tipo estaba metido hasta el cuello en un turbio asunto de blanqueo de capitales, y yo, por supuesto, no tenía ni la más remota idea. Si este vínculo sale a la luz, Isabel, tu nombre quedará por los suelos, y el nuestro iría detrás del tuyo. No querrás que una imprudencia por tu parte arruine la carrera política de Diego, ¿verdad? Esa noche fue la primera vez que me acorralaron de verdad. No me estaban dando un consejo de familia, me estaban chantajeando a la cara. Me ofrecieron su protección, pero con una condición innegociable. Tenía que fusionar mi negocio con el holding familiar. Todo pasaría a estar bajo el control absoluto de Diego. Es un simple trámite, cariño, me susurraba mi marido al oído mientras me rodeaba los hombros con el brazo. Yo apenas podía sostener el bolígrafo con las manos temblando. Yo solo firmaré los papeles y tú podrás seguir a lo tuyo con tus pasteles. Solo queremos protegerte, nada más. Y le creí. Fui tan ingenua que firmé. En ese preciso instante cometí el error más grande de mi vida. Puse a los lobos a cuidar el rebaño. Pero lo que yo no sospechaba era que sus planes iban mucho más allá de quedarse con mis pastelerías. Lo que querían era anularme como persona. Solo un mes después de la firma, Diego soltó la bomba. Decía que el mundo de la restauración no era cosa de mujeres. Cerraron mi obrador, echaron a toda mi gente a la calle y, en la práctica, me impusieron un arresto domiciliario con una tarjeta de crédito sin límite para que me entretuviera. Pensé que la pesadilla terminaría ahí, pero lo peor estaba por llegar. Durante los primeros meses, tras perder mi negocio, me sentía como un fantasma vagando por mi propia casa. Mi suegra, doña Teresa, de repente se volvió insoportablemente atenta. Se empeñaba en elegirme hasta los vestidos, me pedía citas con sus propios esteticistas y, con una insistencia pasivo-agresiva, me echaba de la cocina cada vez que intentaba prepararme una cena sencilla. Isabel, hija, tienes que entender que ahora tu estatus es otro. Me soltaba ella mientras me ajustaba un collar de perlas con tanta fuerza que casi me asfixiaba. Eres la imagen pública de los Esposito. Tus manos tienen que oler a cremas de lujo, no a masa de pan. Pero el que más cambió fue Diego. Su ternura se esfumó en el mismo instante en que se quedó con mis derechos legales sobre la empresa. Empezó a llegar a las tantas, apestando a alcohol y a un perfume que no era el mío. Y si se me ocurría preguntarle cómo iban mis pastelerías, me despachaba con un gesto, como si fuera una mosca pesada. ¿Tus pastelerías? Se me rió en la cara una noche. Eso ya es historia, Isabel. He vendido toda la maquinaria y he convertido los locales en almacenes para las importaciones de mi padre. Le sacamos el triple de beneficio. Solo eras una niña jugando a las casitas y a los pasteles, pero ya eres mayorcita. Siéntate, cállate y disfruta de la buena vida. Esa noche no pegué ojo. Me quedé tumbada en nuestra cama enorme, mirando al techo y escuchando sus ronquidos pesados. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Mis sueños, mi esfuerzo, todas esas noches en vela perfeccionando recetas, lo habían reducido a simples almacenes. No solo me habían robado el dinero, me habían devorado el alma sin que les temblara el pulso. Empecé a notar cosas raras. Mis cartas aparecían abiertas. Mi móvil nunca estaba donde yo lo había dejado. Y en mis cuentas, a las que Diego tenía acceso total, empezaron a aparecer movimientos extraños. Sumas astronómicas que se desviaban a paraísos fiscales de los que yo no había oído hablar en mi vida. Ahí lo entendí todo. No me estaban protegiendo de ningún escándalo. Estaban usando mi nombre como un escudo humano para sus negocios sucios. Si la policía llamaba a la puerta, la culpable sobre el papel sería yo, Isabel, la huérfana descuidada. Me sentía como un animal acorralado, pero sabía una cosa.
Si gritaba en ese momento, me aplastarían. Ellos tenían los contactos, los abogados y el fajo de billetes. Yo no tenía nada. Bueno, nada excepto un pequeño detalle que, en su infinita soberbia, se les había pasado por alto. Todo se reducía a mi abuelo, el viejo y cascarrabias de Manuel, que hace 1000 años fue dueño de un pedazo de tierra en la costa de Valencia. Antes de morir, me entregó los papeles de esa propiedad envueltos en un periódico viejo. La tierra, Isabel, es lo único que de verdad le pertenece a una persona. Me soltó mi abuelo Manuel con un hilo de voz antes de irse. Las paredes las pueden tirar abajo y el negocio te lo pueden birlar. Pero la tierra siempre estará bajo tus pies. Cuando Diego me obligó a firmar aquel contrato para cederle todos mis activos e inmuebles comerciales, sus abogados estaban tan obsesionados con mis pastelerías y mis marcas que se limitaron a copiar la lista de mis declaraciones de bienes actuales. Pero ese pedazo de suelo en pleno centro de la ciudad, donde se levantaba una lavandería vieja y medio en ruinas, nunca estuvo a nombre de mi empresa. Era mío, a título personal, como herencia directa de mi abuelo. Y resulta que fue precisamente ahí donde don Alejandro decidió levantar su joya de la corona, ese restaurante familiar que iba a ser la cima de su imperio. Se creían que todo lo mío era suyo por decreto divino. En aquel momento me pareció un detalle sin importancia, pero luego me di cuenta de que era mi única salida, mi billete de vuelta. A la mañana siguiente de caer en la cuenta, me levanté siendo una mujer distinta. Miré a Diego, que roncaba plácidamente a mi lado, y ya no sentí ni rastro de dolor ni de despecho. Solo sentí una curiosidad fría y calculadora, la misma que tiene un entomólogo cuando analiza a una araña venenosa bajo el microscopio. Empecé a interpretar el papel de la esposa derrotada. No me costó nada, la verdad. Ellos ya me daban por muerta. Me dio por llorar de vez en cuando delante de doña Teresa, a quejarme de migrañas terribles y a suplicarle a Diego que se encargara él de todos esos horribles líos legales. «Ay, cariño, por fin has entrado en razón», me soltó mi suegra con ese tonito cantarín mientras me pasaba una taza de té que, para mí, siempre sabía a la amargura de su desprecio. Las mujeres hemos nacido para ser bellas, no para andar rellenando declaraciones de impuestos. Y mientras ellos brindaban por mi rendición, yo empecé mi labor invisible. Necesitaba confirmar mis sospechas. Sabía que el proyecto de La Corona de Valencia ya estaba en marcha. De hecho, había visto los planos sobre la mesa del despacho de mi suegro cuando le llevaba el café. Pensaban demoler aquella vieja lavandería para levantar en su sitio una obra maestra de mármol y cristal. Pero había un pequeño detalle, un matiz que lo cambiaba todo. Estaban tan convencidos de que yo era de su propiedad que ni siquiera se molestaron en hacer una auditoría de los títulos de propiedad de la tierra. En su base de datos solo aparecía un epígrafe: Patrimonio de Isabel Esposito. Y claro, como todo lo que era mío ahora pertenecía al holding, dieron el resto por sentado. Cometieron el error típico de cualquier tirano. Dejaron de verme como a una persona y empezaron a verme como a un simple objeto, una función más en su engranaje. Empecé a salir de casa con más frecuencia, usando como excusa mis supuestas visitas al psicólogo. Pero la realidad era otra muy distinta. Me dedicaba a patear archivos y a reunirme con un abogado que vivía en la otra punta de España. Necesitaba a alguien que no tuviera ni el más mínimo vínculo con el clan de los Esposito. «Señora», me dijo él por videollamada, mientras se recolocaba las gafas, «su situación es verdaderamente excepcional. Según la cláusula 14.2 de su contrato matrimonial y las condiciones de la herencia de su abuelo, ese terreno se considera un bien troncal indiviso. No pudo pasar al holding de forma automática durante la fusión, básicamente porque no formaba parte de la actividad comercial de sus pastelerías cuando usted firmó. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que casi no podía oír lo que decía a continuación. Si empiezan a construir ahí sin su consentimiento explícito y personal, como individuo, técnicamente sería una ocupación ilegal. Pero hay un problema. Si levanta la voz ahora, la obligarán a firmar una donación, ya sea mediante chantaje o por la fuerza bruta». «Lo sé», le susurré. «Por eso mismo no pienso decir ni una palabra todavía». Así que me senté a esperar. Me dediqué a observar cómo entraba la maquinaria en el solar y cómo Diego, henchido de orgullo, subía fotos a sus redes sociales con una pala dorada. Estaban invirtiendo millones de euros allí.
Y no solo era su capital, habían pedido préstamos hipotecarios salvajes, poniendo como aval todo el patrimonio principal de la familia, convencidos de que el restaurante daría beneficios en menos de un año. Pero entonces, las cosas se pusieron raras de verdad. Una noche, encontré una nota en el bolsillo de la chaqueta de Diego. No era una carta de amor de una amante. ¿Qué va? Era una lista de compuestos químicos y el contacto de un representante de una empresa llamada Logística Integral Valero y Hijos. ¿Para qué iba a querer un magnate de la hostelería los contactos de una planta de tratamiento de residuos peligrosos? Todavía no conocía toda la verdad, pero un presentimiento amargo me revolvió las entrañas. Aquello no era más que el principio de algo mucho más turbio. En la casa de los Esposito, los secretos tenían la costumbre de filtrarse por las paredes como si fueran humedades. Así que me convertí en una sombra. Aprendí a moverme por los pasillos con tal sigilo que ni las fibras de las alfombras notaban mi paso. Aprovechaba cuando Diego estaba en la ducha para colarme en su despacho y revisar su registro de llamadas. Me escondía entre los arbustos de adelfas de la terraza, aguantando la respiración, solo para escuchar sus conversaciones con su padre a través del ventanal entreabierto. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar, y lo que vi fue una imagen espantosa, algo que apestaba a podrido. «Papá, es que esos filtros valen una auténtica fortuna», decía Diego, con un tono de voz cargado de irritación. «Si montamos el sistema de depuración tal como exige el proyecto, el restaurante no dará ni un euro de beneficio hasta dentro de 5 años. No podemos esperar tanto. Los bancos nos tienen la soga al cuello». «Baja el tono, idiota», le espetó don Alejandro con un gruñido. «Los de Logística Integral Valero y Hijos nos han propuesto un plan. Vamos a usar los sótanos del restaurante como punto de tránsito. A nadie se le va a pasar por la cabeza que justo debajo de la cocina de un 5 estrellas en pleno centro de Valencia circulan tanques de residuos químicos. Nos pagan en negro y con eso liquidamos las deudas de los préstamos en menos de 3 meses». Yo estaba allí, agazapada tras los arbustos, sintiendo que el suelo bajo mis pies empezaba a pudrirse de verdad. Aquellos miserables iban a convertir su joya en una tapadera para el tráfico ilegal de vertidos tóxicos. Estaban dispuestos a envenenar la ciudad, a sus propios clientes y a sus empleados, con tal de mantener sus títulos de cartón piedra y sus sábanas de seda. En ese preciso instante, cualquier rastro de lástima que pudiera sentir por mí misma se evaporó. Solo quedó una furia fría, afilada como el acero de un bisturí. Se creían que yo era una muñeca de porcelana, una tonta que se quedaría sentada en sus banquetes mientras ellos inyectaban veneno en las venas de mi ciudad. Pero cometieron el error de olvidar quién era la dueña legítima de ese suelo. Así que me puse manos a la obra. No quería simplemente que pagaran por lo que habían hecho. Quería reducirlos a cenizas, que no pudieran levantar cabeza en la vida. Contacté con los rivales directos de Logística Integral Valero y Hijos, una multinacional gigantesca que se dedicaba al reciclaje legal y que tenía fama de ser una auténtica apisonadora en el mundo de los negocios. Mi plan era una auténtica locura, un riesgo total, pero era la única salida que me quedaba. Quedé con el representante de la multinacional en ese supuesto centro psicológico al que iba para, según mi familia, tratar mi depresión. Allí, frente a un hombre de traje gris impecable, puse las cartas sobre la mesa. «Quiero venderles una parcela», le dije, sosteniéndole la mirada. «Está en pleno centro y ahora mismo están terminando de construir un restaurante de lujo sobre ella». El hombre arqueó una ceja, mirándome como si se me hubiera ido la cabeza. «Señora Esposito, ¿para qué querríamos nosotros un terreno con un edificio de millones de euros casi terminado? Lo que mi empresa busca es suelo libre para instalaciones industriales». Me incliné hacia él y le susurré mi oferta. «Se lo voy a dejar a precio de suelo, tal cual, pero con una condición innegociable. El contrato debe incluir una cláusula de limpieza inmediata y la demolición de cualquier estructura ilegal en un plazo máximo de 24 horas tras la firma. Su departamento jurídico tiene que declarar el edificio como una construcción ilegal en propiedad privada». Se quedó de piedra por un segundo y luego vi ese brillo de depredador en sus ojos. A las grandes corporaciones les encantan estos juegos de poder. «¿Y qué pasa con su familia?», me preguntó. «Al fin y al cabo, es su proyecto». «Mi familia está convencida de que lo único que poseo es el aire que respiro», le contesté con frialdad.
Ha llegado el momento de demostrarles que hasta el aire puede ser venenoso. En aquel momento pensé que ese sería el final de la historia, pero me equivocaba. El verdadero examen de fuego empezó cuando solo faltaba una semana para la gran inauguración. Esos días, la casa de los Esposito parecía el cuartel general de un ejército victorioso. Había muestras de menús de diseño por todas partes, catas de vinos carísimos y listas de invitados que incluían desde ministros hasta estrellas de cine. Diego se paseaba por allí con aires de emperador romano. Incluso le dio por ser generoso y me regaló un collar de diamantes que, por lo que pesaba, más bien parecía un collar de perro. «Póntelo para la inauguración, Isabel», me soltó sin siquiera mirarme a la cara. «Tienes que estar de $1.000.000 para que a nadie le quepa duda de nuestro éxito». Yo asentía sumisa, pero por dentro llevaba una doble vida que me hacía zumbar los oídos. Mientras Diego supervisaba la instalación de grifos chapados en oro en los baños del restaurante, yo aprovechaba los baños de los centros comerciales para firmar, de forma digital, los poderes notariales para los abogados de la corporación. Lo que más me costó, con diferencia, fue morderse la lengua al ver cómo, noche tras noche, esas furgonetas sin rotular se colaban en los sótanos del restaurante. Era el veneno del que habían hablado. Tenían prisa. Mucha prisa. Necesitaban meter la primera tanda de químicos antes de la inauguración oficial para esquivar las inspecciones que se hacen justo al abrir. «Estás pálida, hija», me soltó doña Teresa durante el desayuno, clavándome esa mirada de aguja que tiene. «Ni se te ocurra ponerte enferma para el sábado. Es el día más importante en la vida de mi hijo. Y en la mía también, no te quepa duda», pensé yo, mientras daba vueltas a la cucharilla del café con una parsimonia absoluta. El viernes, justo el día antes del gran evento, el abogado de la multinacional me mandó un mensaje escueto que me hizo dar un vuelco. «Operación inscrita en el registro. La titularidad ha cambiado. Estamos listos». Esa última noche la pasé en el despacho de Diego, pero no fui a buscar papeles. ¿Qué va? Me quedé allí sentada, a oscuras, respirando ese aroma a cuero y tabaco caro, saboreando el hecho de que mañana todo ese mundo dejaría de existir. Era una mezcla extraña de puro terror y un triunfo absoluto. Del restaurante ya se amontonaban los del restaurante, ya se amontonaban los periodistas y la alfombra roja brillaba bajo el sol. Diego estaba en su salsa, dando entrevistas a diestro y siniestro, llenándose la boca con palabras como valores familiares y progreso para la región. Estaba tan pagado de sí mismo que ni se dio cuenta de que yo no paraba de mirar el reloj. Según mi plan, la firma definitiva en aquella oficina de las afueras se estampó exactamente a las 18:30, justo cuando los invitados ya llenaban el salón y el primer brindis de don Alejandro iba a dar el pistoletazo de salida a su nueva era de gloria. Y entonces ocurrió. La sala estalló en aplausos. El cristal de las copas tintineó con elegancia y mi suegro alzó su bebida por su restaurante. Yo le devolví la sonrisa y, sin que nadie se diera cuenta, saqué el móvil del bolso. Tenía exactamente 3 minutos antes de que la realidad reventara las puertas de ese salón con el estruendo de la maquinaria pesada. «Isabel, ¿por qué no brindas?», me soltó Diego, inclinándose hacia mí. Me puso la mano en el hombro y noté que estaba tenso, como un cable a punto de romperse. ¿Había empezado a sospechar algo? Se me quedó mirando un segundo, buscando en mi cara esa sumisión a la que lo tenía acostumbrado. Pero supongo que mi rostro ya no reflejaba derrota, sino algo mucho más peligroso. «Estoy esperando el momento adecuado, cariño», le respondí con una calma glacial. Y justo entonces, el primer impacto retumbó fuera. Fue un golpe seco, tan brutal que el champán en las copas de los invitados formó ondas perfectas. La sala se quedó muda. No era un ruido cualquiera de la calle, ni un portazo. Era el sonido sordo y visceral del metal chocando contra el hormigón. El suelo bajo nuestros pies vibró con fuerza. Los invitados, confundidos, empezaron a amontonarse en los ventanales, intercambiando miradas de desconcierto. «¿Pero qué demonios es eso?», siseó Diego, soltándome el hombro de golpe. Miró a su padre buscando una explicación, pero don Alejandro ya estaba pegado al cristal, apretando su copa con tanta rabia que los nudillos le estallaban de puro blanco. Fuera, justo en la entrada donde hace solo unos minutos brillaban los flashes de los periodistas, se alzaban ahora 2 excavadoras pesadas con el logo de la multinacional.
Detrás, dos furgonetas grises y un pelotón de operarios con chalecos reflectantes y cascos de seguridad. «Diego, haz algo», bramó mi suegro. «Tiene que ser un error de obras públicas. ¿Cómo se atreven a montar este circo el día de la inauguración?» Diego salió disparado hacia la calle y yo le seguí, echándome el mantón de seda sobre los hombros. El aire frío del Mediterráneo me golpeó la cara, mezclado con ese olor penetrante a gasoil. Mi marido se abalanzó sobre un hombre que sostenía una carpeta de obra. «¿Pero ustedes se han vuelto locos?», gritaba Diego, fuera de sí y braceando como un loco. «Esto es propiedad privada. Lárguense ahora mismo o llamo a la policía y me encargo personalmente de que se pudran en la cárcel». El tipo del casco ni se inmutó. Con una parsimonia desesperante, le tendió una carpeta a Diego. «El señor Esposito, supongo. Mire, estamos aquí por orden del nuevo propietario de la parcela. Aquí tiene la orden judicial para la demolición de esta estructura ilegal. Según el registro catastral actualizado hoy mismo, este restaurante se levanta sobre un suelo que pertenece a nuestra compañía. Tenemos órdenes de limpiar el terreno de inmediato para iniciar un proyecto industrial». Diego le arrebató los papeles de las manos. Vi cómo sus ojos saltaban de una línea a otra, frenéticos. Negaba con la cabeza una y otra vez, mientras su cara iba perdiendo el color hasta quedarse del tono de la ceniza. «¿Pero de qué dueño me estáis hablando? Esta tierra es de mi mujer, de Isabel». Se giró hacia mí con una violencia repentina, con los ojos inyectados en rabia y una confusión total. «Isabel, diles algo. Diles que es un error. Tú firmaste la cesión al holding, joder». Di un paso al frente, con la cabeza bien alta. Los invitados ya se agolpaban en la entrada, devorando el espectáculo, y los periodistas, oliendo la sangre del escándalo, no paraban de grabarlo todo con los móviles. Lo que yo firmé, Diego, fue la transferencia de mis pastelerías. Mi voz sonó extrañamente nítida, casi musical, cortando el aire de la tarde. Pero este solar nunca formó parte de la empresa. Era la herencia de mi abuelo. Y hace exactamente media hora lo he vendido. Se hizo un silencio sepulcral, un silencio tan denso que juraría que se podía oír el rumor de las olas a lo lejos. «¿Tú qué has hecho?», balbuceó mi suegro, que acababa de llegar a nuestro lado apoyándose con fuerza en su bastón. «¿Has vendido la tierra? ¿A nuestras espaldas?». «He hecho lo que usted me enseñó, don Alejandro», le solté, sosteniéndole la mirada sin pestañear. «Mirar por la familia, solo que ahora soy yo la que decide quién es mi familia y quién no». En ese preciso instante, una de las excavadoras rugió y su enorme brazo metálico se desplomó con estruendo sobre el parapeto de mármol. Ese mármol en el que se habían gastado una fortuna. Los trozos de piedra saltaron por los aires como si fueran simples galletas de azúcar. Pero aquello era solo el aperitivo. Lo peor para ellos estaba aún por llegar. Los gritos de doña Teresa se mezclaron con el chirrido del metal retorciéndose. Los invitados, presas del pánico, retrocedían hacia el interior del salón, pero no tenían dónde esconderse. Cada golpe de la máquina hacía temblar unos muros que, apenas una hora antes, parecían el monumento indestructible a su grandeza. «Estás loca». Diego se abalanzó sobre mí, con la cara desencajada por el odio. Me agarró del brazo con tanta fuerza que sus dedos se me clavaron en la carne. «Vamos a anular esa venta. Diremos que no estabas en tus cabales, que te medicamos, lo probaremos en un juicio. Nos has arruinado, Isabel. ¿Te das cuenta? Hay préstamos de por medio. Ahí está todo nuestro futuro». Me zafé de su agarre con un gesto de asco, como si me hubiera rozado una babosa. «Vuestro futuro, Diego, está ahora mismo enterrado en los sótanos». Bajé la voz lo justo para que solo él y su padre pudieran oírme. «Por cierto, hablando de esos préstamos, los pedisteis poniendo como aval todo el patrimonio del holding, ¿verdad? Pues ahora imaginaos qué va a pasar cuando los operarios de la corporación, en unos 15 minutos, revienten el hormigón de los almacenes y se encuentren con los bidones de residuos tóxicos de Logística Integral Valero y Hijos». Don Alejandro se tambaleó. Su bastón resbaló en el suelo pulido y por poco no acaba por los suelos. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de furia. Por primera vez vi el reflejo de un pánico gélido y absoluto. «¿Cómo has...?» intentó decir, pero la voz se le quebró. «Lo sé todo», le corté en seco. «Y la inspección de medio ambiente ya viene de camino, con la policía detrás.
Le he vendido el terreno a una multinacional que se dedica precisamente a la gestión de residuos, porque son los únicos que tienen licencia para lidiar con este tipo de sorpresas. No se van a limitar a demoler el edificio, van a hacer una descontaminación total. Y todas las facturas de esa limpieza, que serán de millones de euros, se le van a pasar directamente al consorcio global Esposito y compañía. Diego me miraba como si fuera la primera vez que me veía en su vida. Y en el fondo, era verdad. Nunca se había molestado en conocer a la mujer que tenía delante, la misma que acababa de darles jaque mate en su propio tablero. Nos has aniquilado, susurró él hundido. ¿Pero tú te vas a quedar sin nada también? Eres un Esposito. Tu nombre va a estar en todos los titulares junto a este escándalo. Solté una carcajada amarga y saqué un sobre pequeño del bolso. Ah, también he pensado en eso. Aquí tienes los papeles del divorcio. Los he firmado esta misma mañana. Y en cuanto al dinero, he recibido el pago íntegro por el terreno en mi cuenta personal de Suiza. Sí, por esa migaja de tierra que se os olvidó incluir en vuestro dichoso contrato. En ese instante, el brazo de la excavadora reventó el ventanal panorámico. Los cristales estallaron hacia adentro, lloviendo sobre las mesas llenas de langostas y champán. Se montó una escabechina. Los invitados empezaron a empujarse, huyendo despavoridos por la salida de servicio para alejarse de aquel lujo que se caía a pedazos. ¡Vámonos de aquí!, rugió Raúl, agarrando a su padre por el brazo. Tenemos que destruir los papeles del despacho antes de que llegue la policía. Salieron despavoridos hacia sus coches, olvidándose de todo, del honor, de sus invitados y de cualquier rastro de dignidad que les quedara. Pero yo sabía algo que ellos ignoraban por completo. La policía ya les estaba esperando en la misma puerta de la finca. Me quedé allí, de pie en la acera, viendo cómo el polvo de la pared que acababa de derrumbarse se posaba lentamente sobre mi mantón de seda. El aire estaba saturado con el rugido de las máquinas y el eco lejano de las sirenas que se aproximaban. Dentro del bolso, mi móvil no paraba de vibrar. Diego, Teresa, los abogados del clan, llamaban uno tras otro, como si todavía tuvieran la esperanza de que este desastre pudiera detenerse con una simple llamada. No cogí ninguna. Lo que hice fue sacar la tarjeta SIM y tirarla a una papelera, justo al lado de un montón de escombros de la obra. El taxi me estaba esperando a la vuelta de la esquina. El conductor, un hombre mayor, me miró con una mezcla de lástima al ver mi vestido de gala y mis zapatos cubiertos de polvo, pero no abrió la boca. En Valencia sabemos respetar las penas ajenas sin hacer preguntas. «Al aeropuerto, por favor», le dije, dejándome caer en el asiento trasero. Mientras nos alejábamos, me quedé mirando por la ventana las luces de esa ciudad que durante mucho tiempo sentí como mi propia celda. Notaba un vacío extraño por todo el cuerpo, pero no era ese vacío que deja el dolor, sino el que se crea para dejar sitio a algo completamente nuevo. Sabía perfectamente lo que estaba pasando en ese momento en el restaurante. Los equipos con trajes de protección ya estarían bajando al sótano, presentando las pruebas del vertido ilegal. Los Espositos se creían los depredadores de la cadena alimenticia, pero al final resultaron ser simples parásitos que no pudieron digerir el bocado que intentaron darme.